Dios no te abandona. No lo dudes. Aquí en Jeremías capítulo 15, desde el versículo 10 hasta el versículo 21, vemos la protesta de Jeremías. Él lamenta su condición. Realmente este texto nos permite ver un poco de la angustia del profeta, porque él ha sido fiel proclamando la palabra de Dios, ha seguido su llamado y su misión, y al reprochar al pueblo por su pecado, ellos le rechazan a él. Nos dice el versículo 10, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia, para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. O sea, básicamente aparenta que toda la tierra está en su contra y le maldicen. Dar y tomar prestado comúnmente traen conflictos. Y Jeremías, él ha cumplido el llamado. Él ha señalado el pecado del pueblo, pero por ello le rechazan sin alivio. El versículo 11 dice, «Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia». Realmente una mejor traducción la encontramos en la Biblia de las Américas, que dice, «El Señor dijo, ciertamente te libraré para bien, ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en el tiempo de calamidad y en tiempo de angustia». Ahí básicamente Dios le promete a Jeremías que le va a vindicar. En versículo 12, ¿puede alguno quebrar el hierro del norte? Entonces básicamente lo que Dios hace es, él hace una pregunta retórica para enfatizar que el juicio es inevitable. Por su pecado, Judá va a ser castigado, va a ser llevado en cautiverio a Babilonia, y de la misma manera que nadie puede romper el hierro con las manos, tampoco van a poder romper el poder de Babilonia. Versículo 13 dice, «Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio». Ahí resalta que todas las riquezas van a ser saqueadas por los invasores. Versículo 14, «Te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros». Básicamente describiendo que Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia por su pecado. Continúa el versículo 15, dice, «Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta». Y ahí Jeremías está hablando, y él sabe que Dios conoce su situación, él conoce que Dios es lento para la ira, pero desea que Dios se vengue de sus perseguidores. Desea que Dios quite de en medio a los malhechores para que él pueda continuar su tarea. Entonces, básicamente, dada que viene la calamidad, viene este cautiverio por mano de Babilonia, Jeremías desea que Dios se dé prisa y ajuste cuentas con sus enemigos. En versículo 16, Jeremías continúa hablando, demostrando que ha sido fiel a Dios. Porque nos dice el versículo 16, «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos». Ahí simplemente está describiendo que él había aceptado la palabra de Dios con gozo en contraste con los otros hombres. Y esa frase, «tu nombre se invocó sobre mí», implica que él le pertenece a Dios. Versículo 17, Jeremías continúa expresando su fidelidad a Dios cuando dice, «No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación». Entonces, básicamente, por su encargo especial, por la misión que él tenía, por cumplir el mandato y el llamado de Dios, él se apartó del pecado, no se enorgulleció, sino que él se sentó solo y compartió la indignación de Dios contra el pecado.
En versículo 18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Aquí vemos, después de afirmar su fidelidad a Dios y que ha cumplido su llamado, él empieza a quejarse, a dudar. Está siendo perseguido y se siente abandonado por Dios. Y quería saber por qué su dolor es incesante. ¿Por qué aparenta que Dios prolonga mi sufrimiento? Aún peor, empezaba a pensar que Dios no era una fuente de agua viva, sino de aguas poco fiables. Y es que Jeremías espera que Dios no le decepcione. Y entonces Dios responde, nos dice versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y lo que Dios le está pidiendo a Jeremías es que se arrepienta. Dios reprocha a Jeremías porque necesita arrepentirse de su amargura y de su sentimiento de abandono para servir a Dios. Jeremías debía permanecer firme para Dios y en ningún caso debía volverse a ellos, debía renovar su confianza en Dios. Y por ello en versículo 20 y 21 vemos cómo Dios termina su reproche enfatizando las promesas que le dio a Jeremías cuando le encomendó su ministerio de profeta. Nos dice versículo 20, esto es Jeremías 15:20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Y en esos dos versículos, hay Jeremías 15, del 20 al 21, Dios enfatiza esas promesas que le dio a Jeremías ahí en capítulo 1, en Jeremías 1 del 18 al 19, y básicamente Dios le dice, no te he abandonado, estoy contigo, y he estado contigo, a pesar de todo tu sufrimiento, a pesar de que te han rechazado. Y Jeremías aprendió que Dios no le había abandonado. Incluso luego, en capítulo 17 de Jeremías, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, podemos observar que Jeremías aprendió la lección. Él se arrepintió de su desesperación, se arrepintió de su desaliento ante la presión poderosa de la opinión pública. Había aprendido a confiar en Dios en vez de en las opiniones del hombre. Y es que Dios no te abandona. No lo dudes.